Ahora vamos a trabajar con una serie en dos momentos, ¿sí? Es un segundo ejercicio que voy a realizar de una serie en dos momentos. Vamos a, igual que cualquier otro ejercicio, vamos a colocar las posiciones en las que vamos a trabajar, pero esta vez voy a tener una particularidad. Voy a colocar la posición 1, luego voy a colocar la posición 3, luego voy a colocar la posición 5 y luego voy a colocar la posición 7. Esto lo estoy haciendo con una finalidad, ¿sí? Que podamos identificar, ¿sí? En qué posiciones se está trabajando cierta actividad. ¿Sí? Tengo las posiciones. Ahora, en base a eso, vamos a trabajar con las otras posiciones. Miren, voy a colocar la posición 2, la posición 4, la posición 6 y la posición 8. ¿Me entienden? Entonces, vamos a tener la siguiente consideración. Para empezar, estas son igual las posiciones. Son de la misma forma las posiciones. ¿Sí? Que también las va a trabajar el for i. No hay problema. Las va a trabajar el for i. Pero con una particularidad. Veamos las posiciones que están de color verde. ¿Qué posiciones son? Si analizamos las posiciones de color verde, son números impares. ¿Ven? Son números impares. Eso significa que si la posición es impar, ¿sí? Si la posición es impar, voy a imprimir al elemento, si la posición es 1 y es impar, imprimo al 1. Si la posición es 3, como es impar, imprimo al 2. La posición es 5, como es impar, imprimo al 3. En la posición 7 estoy imprimiendo al número 4. ¿Sí? Hemos realizado entonces el análisis según la posición. Vuelvo a repetir, si la posición es 1, imprimo al número 1. Si la posición es 3, imprimo al número 2. Si la posición es 5, imprimo al número 3. Si la posición es 7, imprimo al número 4. Muy bien, entonces a este valor de 1 que lo he colocado acá, lo voy a colocar de hecho en una variable. Va a ser a y voy a iniciar en 1. Entonces este valor es eso. Toma ese valor. ¿Me entienden? Ahora, pero analicemos. La siguiente vez que la posición sea 1, ¿sí? Vamos a colocar al número 2. Y A ya no tendría el valor de 1, va a tomar el valor de 2. Por lo tanto, tengo que preparar mi fórmula. ¿Cómo vuelvo a este 1? ¿Cómo vuelvo a este 1? 2. ¿Cómo luego vuelvo a este 2? 3. ¿Y cómo luego vuelvo a este 3 en 4? Lo que voy a hacer es sumar. Voy a decirle A más 1. Esa va a ser la fórmula. ¿Para generar a quién? ¿Para generar a quién? Para generar a los elementos que se encuentran en la posición impar. Si la posición es impar, imprimo 1, que es A. Pero cuando la posición vuelva a ser impar, ya no imprimo al 1, imprimo al 2. Y esta es la fórmula que va a volverlo a este 1 en 2. ¿Sí? Ahora, analicemos las posiciones pares. Las posiciones pares. Si la posición es par, ahora ¿a quién imprimo? Si la posición es par, imprimo al elemento 3. Si la posición es par, imprimo al elemento 5. Si la posición es par, imprimo al elemento 7. Si la posición es par, imprimo al elemento 9. Muy bien, entonces en base a eso, lo que vamos a realizar es colocar un nombre a este 3. Voy a colocar un nombre a este valor,
¿sí? Por lo tanto, le digo, B va a tomar el valor de 3, ¿sí? De hecho, este número 3 ahora se va a llamar B. Pero cuando la posición vuelva a ser par, ya no es 3, es 5. Cuando la posición es par, también ya no es 3, es 5. Y cuando la posición vuelve a ser par, ya no es 5, es 7. Y cuando la posición vuelve a ser par, ya no es 7, es 9. Entonces, ¿qué hago? Sumo, como se ve, ¿no? De 2 en 2. Entonces, ¿cuál sería la fórmula? B más 2. ¿Y eso lo guardo dónde? En B. ¿Sí? Eso quiere decir que cuando sea par nuevamente la posición, B es 3. 3 más 2 es 5. Y cuando la posición sea par, va a ser 5 más 2 es 7, ¿no? Y entonces generaría a los elementos de la posición par. Ya tenemos las dos fórmulas. Esta que genera a los elementos de las posiciones impares y esta que genera a los elementos de las posiciones pares. Muy bien, entonces realizo el diagrama de flujo. Tengo inicio, leo el tamaño de la serie y aún sea una serie en dos momentos, se utiliza el for de manera regular. Entonces utilizo la estructura for que va a iniciar en 1, punto y coma, va a terminar en n, punto y coma, y va de 1 en 1. ¿Sí? Bien, ahora, ¿sí? Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Vamos a, ¿no? Vamos a hacer ¿qué? Vamos a trabajar sus elementos, porque este 1 está empezando en A. Entonces le digo, A va a ser 1, ¿sí? Punto y coma, lo separo. Y B debe iniciar en 3. Entonces coloco B debe iniciar en 3, porque ese es el análisis que hemos realizado. Van a empezar en esos valores. Muy bien, ingresa. Luego, ¿qué realizamos? Realizamos la pregunta. Cuando se trabaja en series que trabajan en dos momentos, se trabaja utilizando una pregunta. Siempre pregunto si la posición es par. Trabajo eso, si la posición es par. Si la posición es par, realiza una actividad y si la posición es impar, realiza otra. Entonces me voy por falso, ¿no? ¿Por qué? Porque la primera vez y es 1. 1 es par. 1 es par. No, ¿verdad? Entonces se va a ir por falso. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a venir por este camino y lo que tiene que hacer es, si la posición es 1, ¿sí? Si la posición es 1, 1 es par, no. Está acá, debe imprimir al número 1 y el número 1, ¿quién tiene como asignado? La variable A. Entonces imprimo A. Muy bien, pero en algún momento esta posición se va a volver 3 y cuando sea 3, les había dicho, debemos imprimir al 2, entonces debo aplicar ya la fórmula.
Entonces le digo A es igual a más 1. ¿Sí? A es igual a más 1. Muy bien. Viene por acá, ¿sí? Y vuelve. Vuelve, ¿sí? Vuelve. Gira y debe volver. Muy bien. Debe volver. ¿Sí? Debe volver. Cuando vuelve, no se olvidan, cuando encuentra el círculo, vuelve. Y al volver se aplica I más más. Entonces la posición ya no es 1, es 2. Y al ser 2, aquí viene y dice 2 es par. Y esta vez se va a ir por el lado verdadero. Se va a ir por el lado verdadero. ¿No? ¿Y qué es lo que debe hacer cuando la posición es par? Cuando la posición es par, debe imprimir ¿a quién? Al valor 3, ¿verdad? Y 3 está en B. Así lo vemos también en el diagrama de flujo. Entonces, voy a imprimir a B. Pero en algún momento la posición ya no es 2, va a ser 4 y tengo que imprimir al 5 y para eso hemos preparado esta fórmula. Entonces le digo que va a ser B igual a B más 2. Muy bien, terminamos y se encuentra con el lado falso. Y va a girar, obviamente va a girar. Gira una vez más, gira una vez más, gira una vez más, gira una vez más y se habilita I más más. Y ya no va a ser 2, ahora va a ser 3. 3 es par, no. Y va a asumir este camino. ¿No? Va a asumir este camino. Muy bien. Entonces concluimos con el ejercicio. Concluimos con el ejercicio. Y lo que vamos a hacer es directamente imprimir. ¿Sí? Directamente hacer la impresión. ¿Sí? Perdón, vamos a terminar el ejercicio. Bien. Ya la impresión la hemos hecho dentro. ¿Ya? Los invito, por favor, a realizar la prueba de escritorio, porque al realizar la prueba de escritorio, ustedes le van a dar la veracidad al ejercicio, como en el examen. Todos tienen que realizar su prueba de escritorio. Bien, hasta luego.